Juan, en el capítulo 8, verso 1, glorificando al Señor nuestro Dios Todopoderoso, dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Queremos meditar en esta palabra que leímos, hermanos, bajo el tema: ni yo te condeno. Oiga esto. La Biblia dice que Jesús, en un momento que Él está ministrando al pueblo, que Él está respondiendo preguntas a los grupos religiosos, Él se aparta al monte. Nosotros suponemos que probablemente Jesús se fue al monte a orar, porque es lo que Jesús solía hacer cuando se apartaba al monte, a orar. Luego dice la Escritura que por la mañana volvió al templo. A Jesús le gustaba estar en el templo. A algunos de ustedes que no les gusta. Pero Jesús por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Donde está Jesús, ahí debemos de estar nosotros. Aleluya. Donde está Jesús, nosotros ahí deberíamos de estar o de querer estar, amados hermanos. ¿Cuántos creen que Jesús está aquí? Que le dé ganas de estar aquí. Y sentado él les enseñaba. Jesús en ese momento, su objetivo es enseñar a la gente que está en el templo. El propósito que tiene Jesús de llegar al templo es de instruir a la gente que está en el templo, es de edificar a la gente que está en el templo. Ahora recuerde, era mucha gente la que llegó cuando Jesús estaba en el templo. Jesús necesitaba aprovechar esa oportunidad. Era, amados hermanos, algo que nuestro Señor le gustaba hacer. Cuando estaban las multitudes, a Él le gustaba enseñar. Si usted ve la Biblia, Jesús enseñó más que lo que predicó. Muchas ocasiones que se le presentaron, muchas preguntas que le hicieron los grupos religiosos, Él las aprovechó para dar una enseñanza, para establecer un principio. Ahora, en el momento que dos grupos religiosos, llamados los escribas y fariseos, entienden, saben, se dan cuenta que Jesús ha entrado al templo a enseñar, ellos están maquinando hacer algo contra Jesús. Ellos están tramando agarrar en alguna cosa a Jesús delante de la gente. En otras palabras, o en el buen nicaragüense, estos dos grupos religiosos quieren dejar mal parqueado a Jesús delante de la gente. Jesús quiere aprovechar a la multitud para edificarlos, para bendecirlos con la enseñanza. Pero estos dos grupos religiosos quieren aprovechar a la gente para dejar mal parqueado a Jesús. ¿Cómo la mira desde ahí usted? Entonces dice la Escritura que los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Oiga, a mí me da que pensar esto, porque no sé si esto era casualidad, hermanos, que la mujer estuviera adulterando en el momento que Jesús está en el templo, o no sé si es que estos bandidos dijeron:
Vamos a ir a ver quién está cometiendo algún pecado para traérselo a Jesús. Vamos a ir a ver quién está infringiendo la ley, quién está transgrediendo la ley. Y vamos a aprovechar que Jesús está en el templo para llevársela, presentársela a Jesús, a ver qué dice delante de la gente. Hermano, esto no era pura casualidad, porque tan pronto en el momento que Jesús está en el templo, tan pronto en ese momento estos bandidos sorprenden a una mujer en el acto mismo del adulterio. Ahora, una mujer no puede cometer adulterio ella sola. Necesitaba un hombre para cometer adulterio. Ahora la pregunta es, ¿por qué no llevaron al hombre? Ahí queda esa incógnita, queda esa interrogante. Podemos suponer que por el machismo, podemos suponer que por amiguismo, podemos suponer, como sucede hoy en día, a este lo condeno y a este lo defiendo. Podemos suponer, como sucede hoy en día, a este le tapo el pecado, a aquel no le tapo el pecado, se lo descubro. El asunto es que estos grupos religiosos, cuando sorprenden a aquella mujer en el adulterio, la ponen en medio. Y al ponerla en medio de la multitud, al ponerla en medio de donde está enseñando Jesús, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Me imagino a Jesús pensando, ¿quién la sorprendió? ¿Los catadores de pecado? ¿Los paparazzis espirituales? ¿Los que caminan viendo pecado en los demás? ¿Los que tienen un dedo señalador para los demás, pero no miran que este grandote lo apunta para atrás y estos otros tres para atrás también? Y encima de eso, ellos quieren verse como los grandes observadores de la ley. Encima de eso, ellos quieren verse como los grandes conocedores de los mandamientos establecidos por Dios. Y dice en el verso 5, y en la ley, porque el que acusa busca fundamento, busca que sostenga su argumento. Y dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Vamos a ver la ley. Levíticos 20:10. ¿Qué dice Levítico 20:10, hermano? ¿Cómo inicia? ¿Verdad que no dice si una mujer? Dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Hay una sentencia en la ley, porque la ley dice, haz esto y vivirás. Si viola esto, morirás. ¿Se imagina que esta ley aplicara hoy y que el que es sorprendido en adulterio muera? Ahora, para que alguien sea sorprendido en adulterio, hermano, hay que tener pruebas. Ahora hay que hacer tantas cosas, o por lo menos que, no sé si por casualidad o algo, lo viste salir a alguien de un lugar con determinada persona que no era su pareja, y entonces dijiste, anda pecando. Pero Jesús llevó esto a otro plano y dice, ustedes escucharon que dice, no cometerás adulterio. Pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Porque a través de los ojos está saciando su deseo. Jesús lo lleva a la raíz del problema. La ley dice que el hombre que también fue
adulterio. Digo también porque habla de la mujer. Y estos individuos llevan a la mujer como evidencia, pero al hombre lo dejan por fuera. Ahora quieren que Jesús haga un justo juicio de ese caso cuando ellos no lo están haciendo. Voy a leer ahora lo que dice Deuteronomio, capítulo 22, verso 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de Israel. La ley era drástica. Una muchacha que, mejor dicho, fue violada, es lo que presenta el caso aquí, que fue abusada y que no dio voces, que no dijo nada, que no habló. O sea, parece que lo hubiera hecho con el consentimiento. Entonces, el caso que esta gente llevan a Jesús es un caso bastante delicado. Es un caso bastante extremo. Jesús debía de conocer lo que decía la ley. El verso 6 revela qué es lo que había en el corazón de estos grupos religiosos. El verso 6 revela que no era tanto que ellos querían observar la ley o que ellos querían que las cosas se hicieran a la manera de Dios, sino que dice que había un objetivo con malicia. El verso 6 dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Esto decían tentándole, probando a Jesús para ver cuál era la respuesta que daba Jesús, para ver qué es lo que enseñaba Jesús. Estos grupos religiosos querían ver a Jesús errando en una observación de la ley o enseñando algo contrario a lo que estaba estipulado por Dios. Y dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle, para poder decir es un falso, para poder decir es un mentiroso, para poder decir él también viola la ley. Entonces dice la Escritura: pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, es decir, amados hermanos, lo estaban sofocando, lo estaban presionando. Vamos, responda, vamos a ver qué dice Jesús acerca de esta mujer. Queremos ver. Y lo presionaron y lo presionaron y lo querían acusar, lo querían condenar también, amados hermanos. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que de ustedes no haya cometido pecado, vamos, aviente la primera piedra. Vamos, donde está el valiente que va a acusar a esta mujer y va a decir: yo estoy limpio de pecado, nadie me puede redarguir de pecado, y voy a lanzar la primera piedra. Amado hermano, los que estaban acusando al maestro fueron acusados ellos mismos por su propia conciencia. Había dos intenciones macabras. La primera, acusar a Jesús. La segunda, que esa mujer muera. Había dos intenciones en este asunto. Amados hermanos, cuando nosotros queremos observar la palabra de Dios a cabalidad, ¿cuál es nuestra intención? ¿Qué es lo que queremos realmente?
¿Queremos que una persona sea condenada o queremos que una persona sea restaurada? ¿Queremos hallar en una falta a nuestro líder o queremos, aleluya, que la persona que ha cometido un pecado sea perdonada por Cristo Jesús y sea restaurada y levantada? ¿Cuál es la intención que hay en nuestro corazón? Aleluya. Yo creo que debemos de examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos gustaría que hicieran con nosotros? ¿Qué nos gustaría que hicieran con nosotros? Tú, que eres más espiritual, dice la Escritura. Tú, que eres más espiritual, si ves a tu hermano cometer una falta, ve y estando tú y él solo, repréndele, exhórtale, considerándote a ti mismo. No vaya a ser que tú resbales también. Ahora, no solo eso dice la Biblia. Santiago dice que el que hace juicio sin misericordia a su prójimo también recibirá juicio sin misericordia. ¿Qué tipo de juicio estás haciendo? ¿Con misericordia? ¿Sin misericordia? ¿Te estás considerando a ti mismo que también eres pecador? ¿Que también cometes fallas? Y a veces más grandes que las de otro. ¿O ya te crees un juez? ¿O ya te consideras alguien que anda súper demasiado espiritual para condenar a quien se te dé la gana? Recuerde, por favor, que la Biblia dice en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Él es fiel y es justo para perdonarnos y para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud ante el pecado? Primero, debe de ser evitarlo. Pero segundo, debe de ser, si cometiste una falta, si cometiste un pecado, confiesa el pecado, aleluya, y el Señor, que es fiel y es justo, te va a perdonar, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, tiene el poder para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Alabado sea Dios. ¿Y qué si una persona se arrepiente? Señor, aquí estoy. Cometí tal falta, cometí tal pecado. Señor, aquí estoy. Perdóname. Y se arrepiente verdaderamente. El Señor perdona instantáneamente, pero los ojos del hombre no. Los ojos del hombre condenan. Por eso, en una de las prédicas anteriores decíamos: una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Porque ojos de condenación no van a salvar a nadie. Fue una mirada de fe, fue una mirada de amor la que restauró a Pedro. Es más, si nosotros nos vamos a la Biblia, la voluntad de Dios es que no pequemos. ¿Sigue conmigo? La primera carta de Juan, en el capítulo 2, verso 1, dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno, siempre hay un pero si alguno, por si acaso, se le ocurrió pecar, pero si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y por si acaso, vamos, alabe a Dios, aleluya. El que cree esta palabra, que alabe a Dios. El que cree en la restauración, que alabe a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Oh Dios mío, bendito Dios. Oiga lo que le voy a decir en esta hora, que se me prendió el espíritu,
aleluya. Si Jesucristo, aleluya, con su amor, con su misericordia, restauró a Pedro, ¿quién soy yo para condenarlo? Si Jesucristo, con su amor y misericordia, dijo: yo he rogado por ti para que tu fe no falte, porque no quiero que te pierdas, quiero que seas quiero que seas restaurado. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Quiénes somos para querer la ruina de nuestro prójimo? ¿Quién es Tomás para decirle a Pedro traidor si Jesús lo restauró? ¿Quién es Juan el apóstol, aunque sea el apóstol amado del Señor, para decirle Pedro traidor? No, si Jesús lo restauró, ellos lo tenían que recibir, aleluya. Si Jesús, también la Biblia nos enseña que cada cual se descarrió por su camino a sus labores. Ay, Dios mío, no solo fue Pedro, cada quien buscó su lugar. Por eso Jesús le dijo: cuando seas restaurado, Pedro, restaura a tus hermanos también. Somos restaurados para restaurar a otros, aleluya. Restaurados para restaurar. Recuerde que como sendero de vida tenemos el espíritu de restauración que el Dios del cielo nos ha dado, aleluya. Vamos, alábele que Él está vivo. Y como insistieran en preguntarle, verso 7, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin piedras, que tire el primer pecado. Porque a quien no le han tirado piedras. Pero lo voy a leer correctamente. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús dice: les voy a dar una enseñanza que ustedes todavía no conocen. Estos muchachitos necesitaban ser discipulados por el maestro. El mejor discipulador que hay. Porque oiga bien, la pregunta que estos individuos hacen trata de poner a Jesús, como dice el dicho nicaragüense, contra la espada y la pared. ¿Por qué? Porque Jesús dice: yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplir la ley. Es más, Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Por eso cuando usted vea a Elías y vea a Moisés hablando con Jesús en el monte de la transfiguración, recuerde que era una visión. Y Jesús le dijo a los discípulos: no cuenten a nadie la visión todavía. Pero ¿qué es lo que estaba sucediendo ahí? Elías representa a los profetas. Moisés representa la ley. Y Jesús dijo: la ley y los profetas se resumen en dos mandamientos. Amarás al Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo mandamiento es igual a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que está sucediendo en el monte de la transfiguración? Jesús está diciendo: Moisés representa la ley, Elías los profetas, aleluya, los profetas y la ley hasta aquí llegan. Ahora entramos a la época de la gracia, y la gracia viene a restaurar, la gracia viene a perdonar, la gracia viene a dar vida, no muerte. Por eso Jesús dice: la ley
letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Y qué hacía Elías allí, Moisés? El monte de la transfiguración. Se estaba dando una transición de la ley y los profetas a la gracia. Estar en la gracia no significa que tienes licencia para pecar. Porque si antes fue dicho, no matarás, ahora dice que si te enojas con tu hermano, en la gracia, si te enojas con tu hermano, ya eres culpable ante el concilio. Porque el enojo es la raíz que puede llevar a una persona a matar. No levanten la mano los asesinos. Jesús, ¿qué hacemos? ¿La apedreamos? ¿Qué dices tú? Se agacha, escribe. Y como insistieron con la pregunta, ¿y qué dices tú? El que de vosotros esté libre de pecado arroje la primera piedra. ¿Por qué quieren poner a Jesús en estrecho? Porque Jesús enseña de la ley y enseña del amor. Si Jesús responde, oiga bien, si Jesús responde, bueno, hay que cumplir la ley, le dirían, ¿a dónde está el amor? ¿A dónde está el amor del que predica? Con eso lo iban a acusar delante de la gente. ¿A dónde está el amor del que predica Jesús? Y si Jesús dice, por amor hay que restaurarle, ¿a dónde está el cumplimiento de la ley? ¿Ya vieron? Era una pregunta bien cauciosa. Y por eso con mucha intención de acusar a Jesús. No de cumplir la Biblia. Hay gente que actúa como que quiere que la Biblia se cumpla, pero es su capricho. Entonces Jesús no dice ni apeguémonos a la ley, ni dice por amor hay que restaurarle, sino que dice, gracias Padre, porque a ti te agrada darle la revelación a los sencillos. No he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de mí. Esa se me vino ahorita. No es realmente lo que él está escribiendo. Esa se me vino ahorita. Él pudo haber escrito, yo Jehová soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Firma Jehová. Él pudo haber escrito cualquiera de estas cosas. Aleluya. Sigue conmigo. Pero él se inclina y les da esto. Les dice, bien, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Verso 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia. Hay un juez que se llama conciencia.